Hola compañeros, mi nombre es Omar Diego Perulero Nogueda del 4030 y este es mi video sobre el cartismo de la materia de historia. ¿Qué es el cartismo? El cartismo fue un movimiento popular radical que surgió en Reino Unido desde 1838 hasta 1848 y que expresaba la agitación de la clase obrera debido a los cambios derivados de la revolución industrial, la economía y las leyes promulgadas por el Parlamento. Al igual que el ludismo, el cartismo fue un movimiento propio de la primera etapa del movimiento obrero, pero a diferencia de aquel, tuvo una índole esencialmente política. Obtuvo su nombre de la Carta del Pueblo por un documento escrito en 7 de junio de 1837 en el British Coffee House de Londres, que fue enviado al Parlamento del Reino Unido. Las peticiones que decía la Carta del Pueblo son: 1. El sufragio universal masculino a los hombres mayores de 21 años y sin antecedentes penales. 2. El voto secreto. 3. La abolición de los requisitos de la propiedad para ser miembro del Parlamento. 4. Sueldo anual para los diputados que posibilitase a los trabajadores el ejercicio de la política. Y 5. Elecciones anuales para el Parlamento que, aunque pudiera generar inestabilidad, evitar el soborno. La primera oleada del cartismo. Junto al ludismo, el cartismo se considera un movimiento de la primera etapa del movimiento obrero, aunque, a diferencia del ludismo, su esencia era eminentemente política. Los defensores del cartismo esperan que cuando los trabajadores alcancen el poder político podrán adaptar las leyes a sus intereses de clase. El 28 de febrero de 1837, William Lovett, quien reivindicó el derecho del sufragio universal en 1831, argumentando que si los trabajadores producían la riqueza del país, tenían derecho a participar en la vida política, redactó los 6 puntos de la Carta del Pueblo, en nombre de la Asociación de Trabajadores en Londres. La Unión Política de Birmingham de Thomas Atwood vuelve a tener presencia política. Esta organización buscaba la ampliación de derecho al voto y redistribución del sufragio. Entonces el cartismo no fue un éxito, sino un fracaso, podríamos decir, de que se trató de una experiencia importante para la clase obrera, que a partir de este momento empezaría a exigir mejores condiciones, consciente del destacado rol que ocupaban dentro de la sociedad. En mayo de 1838 se presenta la petición nacional en Birmingham y en Glasgow hay un mitin de cartistas para que la gente se una al movimiento. Se realizarán más mítines por Inglaterra en enero de 1839 de la ATL, donde se presenta la carta, y en febrero tiene lugar la primera convención cartista en Londres y después en Birmingham. Sus dirigentes trataron en numerosas ocasiones de que sus peticiones fueran atendidas. No fue hasta julio de 1839 donde Thomas Atwood, diputado por Birmingham, presentó una petición con 1.200.000 firmas al Parlamento que no fue aceptada por 235 votos a 46. La segunda oleada del cartismo. La segunda carta está alentada por la crisis económica de esos años, la rebaja de sueldos y los problemas con los precios de los alimentos de primera necesidad, especialmente el pan. Esto se debe a que establecen aranceles altísimos a la importación de trigo. La segunda petición concurre en su desarrollo con una gran movilización entre los mineros de Gales, que se podría considerar un precedente de huelga general, y la Liga de Manchester. La Liga de Manchester es una asociación de comerciantes pequeños, burgueses y manufactureros contra el proteccionismo y a favor del libre cambio. Es el momento en que coinciden los intereses del cartismo y la Liga de Manchester para derogar los aranceles sobre el grano. El cartismo pasa a ser un movimiento interclasista. En 1842, la movilización cartista contiene los 6 puntos de antes y algunas peticiones en orden social, entre las que está la petición contra los aranceles del trigo y una ley de minas. En estos momentos, William Lovett funda un nuevo movimiento llamado Asociación Nacional del Reino Unido para promover la mejora social y política del pueblo. El 20 de julio de 1840 se funda en Manchester la National Charter Association para reunir la organización local. En agosto de 1841, con la subida al poder de los
Tories de Robert Peel, la NSA empieza a preparar la nueva petición para ver cuál la actitud del nuevo gobernador. En 1842 se convoca a una nueva convención cartista en Londres y el 4 de mayo se presenta la segunda carta, respaldada con más de 3 millones de firmas, al Parlamento. La Cámara de los Comunes la rechaza por 287 votos a 47. La tercera oleada del cartismo. En 1846 consiguen que se rechacen las Common Laws. El irlandés James Bourne O'Brien fue un destacado líder obrerista. En el seno del cartismo, además de un seguidor de las ideas del neobabismo, ya que fue admirador de Babeuf, así como Robespierre. El 22 de marzo de 1848 se funda la People's Charter Union por James Watson, Henry Hetherington y Richard Moore, en oposición a la Asociación Nacional de la Carta. Los cartistas se reúnen en abril y el 10 de ese mismo mes para presentar la tercera petición al Parlamento, después de un mitin en Kennington. Los cartistas dicen que hay más de 5,5 millones de firmas, pero los miembros del Parlamento solo contabilizan 1.975.496, incluyendo varias falsificaciones. Se extienden los disturbios y levantamientos en Londres. Se detienen a muchos de los manifestantes que serán desterrados. Los cartistas consiguen la reducción de la jornada laboral a 10 horas en las industrias fabriles. El rechazo de la Carta de 1848 y el fracaso de la revuelta de abril hace que el movimiento deje de tener la importancia que había tenido en los años anteriores. Pierde su fuerza de convocatoria masiva y se ve afectado por la muerte de varios dirigentes. El movimiento hace un intento de acercarse a las clases medias, mediante la creación de la Moderate National Charter League, pero ya no es una corriente tan poderosa como en años pasados. La National Land Company, creada para ayudar a las clases trabajadoras a satisfacer el requisito de propiedad para acceder al Parlamento, se disuelve y la convención cartista se acerca a las posiciones marxistas. En 1851 cierra el periódico de Northern Star y en 1858 se celebra la última convención cartista. ¿Por qué se finalizó el cartismo? El movimiento finalizó y fracasó por las disensiones internas entre las tendencias moderadas y radicales, por la falta de contacto con las clases medias y el resurgimiento económico que se produjo durante la década de 1850 y 1860, que declinó la actuación política y radicalizada de los movimientos obreros y motivó el renacimiento de los sindicatos. La represión del gobierno británico, que militarizó las zonas en donde la agitación se hizo más activa, abortó el movimiento. Este quedó escindido de forma irreversible hasta su desaparición, que se produciría debido a la frustración de las revoluciones de 1848, que asestó el golpe definitivo a las aspiraciones cartistas. En adelante, la lucha de carácter político sería abandonada por los obreros ingleses, quienes moderaron en gran medida sus reivindicaciones para concentrarse en la lucha de carácter sindical. La acción política de circunscribió el continente de manera más significativa a Francia. Gracias por su atención.